Listo. Bueno, ¿cuántos quieren conocer hoy más de Dios? Amén. ¿Cuántos quieren un avivamiento en su vida? Sí, cada vez más poquitas manos, pero bueno, vamos a ver si mejoramos. ¿Cuántos quieren conocer y hacer la voluntad de Dios? Amén. ¿Saben qué tienen que hacer para eso? Orar. Hay que orar, ¿sí? Y seamos sinceros, vamos a hacer un momentico un ejercicio de sinceridad, ¿sí? Usted es cristiano y va a ser sincero, ¿listo? ¿A cuántos les cuesta un poco la oración? ¿Sí? Listo, entonces esta prédica es para ellos y para todos, ¿sí? Porque muchas veces cuando uno pierde la motivación, ¿sí? Pues cuesta, no es fácil orar, pero cuando hay motivación para cualquier cosa, motivación de lo que sea, usted lo hace, ¿sí o no? Cuando hay motivación, dice, uy, sí, quiero hacerlo, me gusta, lo haces de corazón, ¿sí? Y lo importante es eso, poder orar de corazón. Amén. Entonces, por eso hoy, bueno, primero quiero hacer una pregunta, ¿cuántos quieren cogerle gusto a la oración? ¿Sí? ¿Quién quiere aprender a disfrutar la oración? Amén. Ahora sí, entonces el título de este mensaje es ¿cómo pasar más tiempo en oración y disfrutarlo? ¿Sí? ¿Les gustaría saber eso? Bueno, vamos a arrancar entonces. Vamos a leer Lucas capítulo 18, versículo 1. Lucas 18, 1. Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. No voy a leer la historia, de hecho no la voy a leer, pero bueno, ahí sigue la historia de la viuda insistente, ¿sí? Ahí donde una viuda insiste a pedirle a un juez injusto y el juez injusto se cansó de escucharla, ¿sí? Porque lo aburrió y le dio lo que quería. Entonces Jesús les dijo a los discípulos, tienen que orar como ella. Pero quiero enfocarme solamente en este versículo 1, que dice que Jesús les estaba enseñando, les habló de esa parábola, y esa parábola les iba a enseñar algo. ¿Sobre qué? Sobre la necesidad. Ahora, para los que no saben, el Nuevo Testamento se escribe en griego, ¿sí? El idioma original es el griego. Y la palabra necesidad, la palabra en griego es dei, D-E-I, y significa conveniente, convenir, necesario, preciso. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús acá? Jesús les estaba diciendo a los discípulos, ¿ustedes qué? Necesitan, ¿sí? O ustedes les conviene, es necesario que oren siempre. ¿Sí? ¿Me están entendiendo lo que dijo Jesús? Se le está diciendo a los discípulos, es necesario, es conveniente, es preciso, les urge orar. Es imprescindible, es indispensable, es vital. Para la vida de un creyente es vital, así es súper necesaria la oración, así como para el cuerpo físico es necesario ¿qué? El agua, el aire, ¿sí? Los alimentos. Para nuestra vida espiritual es necesaria la oración. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Amén. Ahora, la primera palabra fue ¿cuál? Necesidad. Voy a resaltar 3 palabras acá. La primera era necesidad. La segunda palabra es no desmayar, ¿sí? No desmayar, que viene del griego ekakeo, ¿sí? Solo lo digo, no hay necesidad que lo apunten porque ¿para qué? Ekakeo significa cansar y desanimar. Es decir, Jesús le está diciendo a los discípulos que no se desanimen, no se cansen de orar, no se cansen de orar, no se cansen de buscar a Dios, no se desanimen porque también significa desanimar. Entonces lo que está diciendo Jesús acá es no se desanimen, porque eso pasa, muchos cristianos se cansan de orar, se aburren de orar. De pronto,
porque no ven ningún cambio a través de la oración, porque no ven respuesta, han orado y no han recibido respuesta. Algunos dicen, no oro porque no siento la presencia de Dios, ¿sí? Otros por pereza, sea lo que sea, muchos se han cansado de orar, se han desanimado en la oración. Y Jesús hoy le dice, no solo a los discípulos, sino que nos dice a nosotros, no te desanimes de buscar a Dios, ¿sí? No te desanimes, vuelve a orar, porque tu alma lo necesita, porque tú necesitas la oración para que tu espíritu, tu hombre interior, se fortalezca. Y muchas veces dicen, bueno, es que cuando oro no pasa nada, ¿sí o no? Es que yo oro y no pasa nada. ¿Sí les ha pasado? Sí, no, oro y no pasa nada. Pero oigan, les doy un secreto, y es que la oración no es para que Dios haga mi voluntad, sino para que yo me alinee con la voluntad de Dios. Amén. ¿Sí? Para eso la oración, no para que Dios haga lo que yo quiero, sino para que yo me alinee con Dios para hacer lo que Él quiere. Amén. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, la tercera palabra que vemos acá es siempre. ¿Orar qué? Siempre. La Biblia siempre hace mucho énfasis en orar siempre. Voy a leer unos versículos rápidamente. Si Dieguito los alcanza a proyectar, está bien, y si no, yo los voy leyendo. Romanos capítulo 12, versículo 12, dice: alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. ¿Sí ve? ¿Qué es lo que dice? Perseveren. Efesios 6, 18, dice, Efesios 16, 6, 18, orando, ¿qué dice? En todo tiempo. ¿Orando qué? En todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando o perseverando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Tercer versículo, 1 Tesalonicenses 5, 17. ¿Dicen qué? Ya, así, concreto. Oren. Bueno, pilas con la acentuación, no es oren sin cesar, oren sin cesar, ¿sí? No cesen de orar. Entonces la Biblia hace énfasis en orar siempre, constantes, no desanimarse, no desmayar en la oración. Entonces vemos tres palabras ahí importantes en ese versículo, ¿no? Ese solo versículo nos da una riqueza impresionante, ¿no? ¿Qué es primero qué? Necesario. Después, ¿qué? No desmayar. Y después, ¿qué? Hacerlo siempre. ¿Listo? Ahora, ¿por qué es necesario orar siempre? ¿Por qué es necesario orar siempre? Bueno, hay dos razones. Bueno, hay muchas razones, pero yo quiero enfocarme en dos. ¿Listo? Y es porque orar es un peligro. ¿Sí? ¿Sí sabían eso? Que orar es un peligro. Dígale al que está a su lado, orar es un peligro. Es un peligro. ¿Quieren saber qué peligro es? El primer peligro es que la oración es un peligro para el enemigo, para Satanás, ¿sí? Es un peligro para él. ¿Qué estaban pensando, hermanos? ¿Estaban preocupados? Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8 dice: estén alerta, cuídense de ¿quién? De su gran, ¿qué? ¿Cuál es nuestro gran enemigo? ¿Cuál es nuestro gran enemigo? A ver, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Nuestro enemigo, el diablo, dice que está buscando ¿qué? Cristianos débiles, para, vea, caerle encima y destruir su vida. Entonces, vamos a ver cómo funciona el enemigo, cómo funciona el diablo, Satanás. Y él tienta al creyente, tienta a las personas desde afuera, externamente. Es decir, él tiene controlado el mundo. Hemos leído ese versículo que dice que él es el príncipe de las tinieblas, de este mundo. Él es príncipe de este mundo, él tiene el control del mundo.
Y por eso Él va a ejercer tentación a nosotros a través de las cosas del mundo, ¿sí? A través de personas, a través de redes sociales, de televisión, de lo que escuchamos, a través de hacia afuera, todo lo que está afuera viene y nos tienta a nosotros. El enemigo usa toda forma externa para hacer caer al cristiano. Y por eso la Biblia dice que no ignoremos ¿qué? Sus maquinaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que el diablo siempre tiene planes en contra nuestra. No ignoremos eso, que él siempre, él no se cansa. Digan, mire, no ignoren esto, que él nunca se cansa de hacernos caer. Él no se va a aburrir de eso. Él tiene todo el tiempo, ¿sí? Él tiene paciencia, porque él siempre está ahí queriendo hacernos caer. Él tiene planes, ¿para qué? Para que los hijos de Dios desvíen su oración de Dios hacia otras cosas. Mire, a él no le importa que no lo adoren a él, a él lo que le importa es que no adoren a Dios, ¿sí? Porque tú puedes decir, bueno, es que yo no adoro al diablo, obviamente nadie va a hacerlo, bueno, algunos sí, pero una persona cuerda dice, no lo voy a hacer, pero lo que él quiere es que tú te apartes de Dios, no pongas tu mirada en Dios, ese es su objetivo, porque el objetivo del enemigo es apartar al cristiano, al creyente, de buscar a Dios, de distraerlos, correcto. Él usa el dinero, por ejemplo, que amemos más el dinero que a Dios, que amemos más nuestro trabajo que a Dios, que amemos más a nuestra familia que a Dios, que amemos más a nuestra pareja que a Dios, a nuestros hijos, el empleo, lo que sea. Él quiere que Dios no sea la prioridad en nuestra vida. Entonces, ¿se acuerdan cuando el diablo quiso tentar a Jesús en el desierto? ¿Sí se acuerdan? ¿Qué fue lo que le dijo el diablo a Jesús? Bueno, lo tentó con muchas cosas. Primero porque tenía hambre, lo tentó con pan, ¿no? Entonces se dan cuenta de forma externa. También le dijo, yo te daré los reinos, estos reinos, ¿cierto? Y le mostró el mundo, porque él es el príncipe de este mundo. Y dijo, yo te doy todos estos reinos, ¿sí qué? Si postrado me adoras, ¿sí? Entonces él quería apartar a Jesús del propósito del Padre. Y eso es lo que quiere el enemigo. Tentó a Jesús con entregarle el mundo entero. Entonces el diablo te va a tentar con cosas que para ti son una debilidad. Amén. Y por eso tenemos que estar ¿qué? Atentos a sus maquinaciones, porque él conoce tu debilidad y por ahí te va a tentar. ¿Listo? La oración, perdón que me confundí. Entonces una persona que ora es fuerte espiritualmente. Una persona que ora es fuerte espiritualmente, es una persona llena del Espíritu. Una persona que ora es más difícil que caiga en tentación. No digo que no caiga, pero que es más difícil, porque está ¿qué? Fortalecido, está lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Mire, cuando los discípulos estaban perseverando en oración, y eso creo que lo habíamos visto hace 20 días, estaban perseverando en oración en el lugar alto, en el aposento alto. ¿Qué pasó cuando perseveraron en oración? ¿Ah? No, en el lugar alto. Vino el Espíritu Santo y fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó cuando fueron llenos del Espíritu Santo? Cambiaron la historia. Cambiaron la historia. La gente empezó a recibir al Señor, hubo un avivamiento. ¿Por qué? Porque perseveraron en la oración. La oración tiene un poder impresionante y por eso no podemos menospreciar. Y el enemigo no quiere que cristianos oren porque sabe que el cristiano que ora es un peligro para él. Elías oró, ¿se acuerdan? Elías, el profeta, para que no lloviera y no llovió. ¿Por cuánto tiempo? Por 3 años. Y después volvió a orar y volvió a llover por el poder de la oración. La oración abre las puertas del cielo y cierra las del infierno. Entonces por eso no menosprecies el poder de tu oración. Amén. ¿Listo?
No menosprecies, porque la oración que tú hagas tiene un poder impresionante y afecta el mundo espiritual que no podemos ver, pero que es real. ¿Sí? ¿Estamos en lo mismo? ¿Sí? ¿Creemos que el mundo espiritual es real? Esa oración puede afectar el mundo espiritual. Vamos a leer Efesios 6:12. Que dice, porque nuestra lucha no es contra quiénes, contra seres humanos. Hey, tu lucha no es contra tu esposo, contra tu esposa, contra tus hijos, contra tu jefe, contra tus compañeros, contra el presidente. No, esa es la lucha. No, si estás ahí peleando contra esas personas, estás peleando en el lugar que no es. Sino contra qué, poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas ¿qué? Espirituales, malignas en las regiones celestiales. El mundo espiritual no lo podemos ver con estos ojitos, pero ahí está obrando. Entonces, cuando no oramos, cuando el cristiano no ora, ¿sabe qué pasa? El enemigo empieza a ganar terreno. ¿Se han visto esas peleas en las películas? Que es que dos ejércitos y arrancan a correr y entonces empieza a ganar ¿cuál? El que empieza a ceder terreno y el que va ganando terreno. Cuando oramos retrocedemos y el enemigo empieza a ganar terreno y a ganar y a vencer en nuestras vidas. A través de la oración vienen los avivamientos, como el que pasó en Hechos. No sé si ustedes conozcan un poco de la historia del avivamiento de Gales, ¿sí? Se levantó un hombre que empezó a orar, se llamaba Evan Roberts, y él empezó a orar y a orar y a orar y a buscar de Dios intensamente y perseveraba, fueron años orando hasta que el Señor, ¡pum!, le trajo un avivamiento, un derramar del Espíritu, y todo ese país se entregó al Señor. Él empezó a predicar y empezó la gente a convertirse. Y cuenta la historia en la biografía de este hombre que en Gales, después de ese avivamiento, habían cárceles vacías. Y como los policías no tenían qué hacer, iban a las iglesias a cantar. Porque las iglesias de las cárceles también se convirtieron en lugares de reunión. Los bares se cerraron. Entonces, todo eso, ¿a través de qué? De la oración de un creyente. Alguien que le creyó a Dios y supo el poder de la oración y transformó su país. Entonces, ¿sí creen que la oración es un peligro para el enemigo? Claro que sí. Ahora, el segundo peligro. La oración es un peligro para la carne. ¿Para quién? Claro, porque ¿qué es la carne? Para los que no saben, ¿qué es la carne? ¿Sí? Nuestra carne es esa parte de nosotros que no quiere buscar a Dios. Es esa naturaleza caída que tiene toda persona, cristiano o no cristiano. Hay una naturaleza en nosotros que quiere y que se opone a todo lo que sea Dios. Esa es nuestra carne. Entonces, si oramos, es un peligro para ella. La carne no quiere que tú ores. La carne no quiere que perseveres en oración, porque la carne quiere tener el control de tu vida. Exactamente. El control lo quiere tener en tu vida. Entonces ahora la carne no tienta externamente, sino internamente. ¿Sí? Es por dentro. Es lo que la Biblia llama concupiscencia, y la concupiscencia es malos deseos. Esos malos deseos que hay en nuestro corazón. Eso es la concupiscencia. Y ahí es donde el enemigo también quiere que nosotros caigamos, a través de la tentación de la carne. Entonces Satanás desde afuera, ¿sí? ¿Estamos? Y la carne desde adentro. O sea, tenemos dos enemigos, afuera y adentro. Yo creo que para mí la carne es un enemigo mucho que todos los días tenemos que vencer, todos los días. Y si tenemos un enemigo afuera y tenemos otro adentro, mejor dicho, por todos lados tenemos enemigos, ¿cuánto más entonces tenemos que darle importancia a la oración? Porque hay dos enemigos que quieren todos los días hacerte caer.
apartarte de Dios. La carne quiere tener control de tu vida. Porque la Biblia lo dice, ¿no? Que la carne y el espíritu pelean dentro de nosotros, ¿sí? Pelean, ¿sí? Para que no hagamos lo que queramos. Y eso de pronto no todos lo saben, pero la mayoría yo creo que sí, que nosotros somos seres que estamos divididos en tres partes. Tenemos un espíritu, tenemos un alma, tenemos un cuerpo. ¿Sí? ¿Sí lo sabían? La mayoría. Tenemos espíritu y un alma y un cuerpo. La carne está a un lado, el espíritu está a otro lado y en la mitad está el alma. ¿Y qué es lo que tiene el alma? ¿Qué tiene el alma? Las emociones, los pensamientos o el intelecto y la voluntad. Entonces, como ese está en medio, la carne quiere jalar el alma para que el alma haga lo que la carne quiere, pero el espíritu también quiere, ¿sí? Pero si dejamos de orar, nos alejamos del espíritu y nos vamos acercando más a la carne. Y después va a ser más difícil ser controlados por el espíritu. Vamos a leer Lucas 22, 45 al 46. Lucas 22. Entonces les voy a contextualizar para que entendamos qué estamos leyendo. Jesús se llevó a sus discípulos a orar al monte Getsemaní. Les dijo a sus discípulos: quédense aquí orando, yo también voy a orar aparte. Y después volvió y los encontró, ¿qué? Durmiendo. Y les dijo: bueno, otra vez, vamos a empezar. Y se fue a orar otra vez y volvió y los encontró durmiendo. Ese es el contexto de este pasaje. Vamos a leerlo. Cuando terminó de orar y volvió a los discípulos, los encontró, ¿qué? Dormidos. ¿Agotados qué? Por la tristeza. ¿Alguien se ha dormido por tristeza? ¿Sí? Bueno, yo no sé qué es, pero bueno, quería averiguarlo. Soy feliz. No, bueno, pero sí, es la verdad. Bueno, versículo 46. ¿Por qué están durmiendo? Los exhortó: levántense y oren. ¿Para qué? Para que no caigan en tentación. Si no quieres caer en tentación, entonces ¿qué hay que hacer? Orar. Orar. Esa debería ser la alarma de nuestro celular. Levántense, oren, para que no caigan hoy en tentación. Sí, vamos a ver si se la implementamos. Pónganla ahí. Entonces, la oración puede cambiar tu día y la oración puede cambiar tu vida. Tu día y tu vida puede ser transformada por la oración. Personalmente, para mí la oración ha sido uno de los pilares de mi vida. He ganado batallas en mi vida en oración. Es así como cuando a alguien le sirve un producto y uno como que quiere recomendarlo, ¿sí? Como que, uy, ese producto es re bueno, usted no ha probado. Así yo les digo: hermanos, es re buena la oración. Oren, porque a mí me ha funcionado siempre. En los momentos de dificultad, en la enfermedad, en las crisis económicas, en las crisis de pareja, siempre la oración me ha fortalecido. Cuando me siento tentado, voy y oro y el Señor me fortalece. Cuando siento ansiedad, voy a la oración y el Señor me fortalece. La oración tiene un poder impresionante, hermanos. No dejen de orar, no dejen de orar. Porque ahí hay victoria. Hay victoria en la oración. Ahora, aquí ya vamos a empezar a entrar un poquito más en cuestión del tema. Hay momentos en mi vida en que yo siempre he tenido ese desafío personal. El desafío que le dijo Jesús a sus discípulos. ¿Se acuerda cuando oraron y se quedaron dormidos? ¿Qué les dijo? ¿Ustedes no han podido qué? ¿Orar ni una hora han podido? Oiga, ni una hora. Para mí ese es un desafío personal, de poder orar una hora todos los días, ¿sí? Pero hay momentos en mi vida en que me ha pasado que
empiezo, ¿no? Empiezo a orar, empiezo a orar, Señor, no sé qué, y yo siento que ha pasado como media hora y miro como ni 5 minutos y uy, Dios, todavía me falta harto, todavía me falta un montón. Y yo, ¿y ahora qué más digo? ¿Qué más hago? Ya no sé, ¿sí? Me faltan como 55 minutos, no, estoy colgado. Y eso pasa porque nos cuesta, ¿no? O sea, como que no fluye la cosa, como que no fluye la oración, como que nos cuesta conectarnos, como que nuestra mente está en otro lado, ¿sí? ¿Sí les ha pasado eso o solo a mí? Lo de ¿sí les ha pasado que piensan que llevan, y solamente llevan como un minuto, ¿sí? Listo, entonces listo. Para ellos va este mensaje, sí, yo sé que vamos a orar mucho, vamos a durar mucho tiempo en la presencia de Dios. Vamos a aprender cómo vencer esas barreras que nos impiden orar por más tiempo, que nos impiden conectarnos con Dios. Entonces, ahora sí, voy a dar unos consejos que me han servido a mí, que yo aplico en mi vida, ¿sí? Obviamente son consejos que tienen que ver con la palabra de Dios, pero me han funcionado a mí y quiero compartirlos con ustedes. Ahora sí, ¿cómo pasar más tiempo en oración y disfrutarlo? ¿Listo? ¿Cómo pasar más tiempo en oración y disfrutarlo? Lo primero, ¿sí? Porque yo lo digo porque me pasa a mí y es que yo tengo mi mente a 1000, siempre mi mente está por allá pensando en 1000 cosas, ¿sí? O sea, yo tengo una mente que maquina rápido ideas, cosas y necesito tener mi mente así como enfocada. Vamos a leer Primera de Pedro 4:7. Primera de Pedro 4:7. Dice, ya se acerca el fin de todas las cosas. Así que ¿para orar qué? ¿Para orar qué? ¿Para orar qué? Bien. ¿Quieren orar bien? ¿Qué hay que hacer? Manténganse sobrios y con la mente despejada. Primer consejo, tengan la mente despejada, enfocada en lo que están haciendo. A mí me pasa eso, yo estoy orando y ya estoy pensando en cosas de la iglesia, estoy pensando en qué tengo que hacer el resto del día, estoy pensando que muchas cosas y eso pasa, ¿sí? La carne no quiere que ore, quiere distraerte, hay pensamientos, entonces ¿qué pasa? Nos desenfocamos, ¿sí? Yo puedo estar orando con mi cuerpo acá, pero mi mente a kilómetros de distancia, por allá en otras cosas. Y después me estoy dando cuenta que estoy orando cosas que ni siquiera sé que estoy orando, ¿sí? ¿Sí les ha pasado? Como que, y estoy como orando en piloto automático, ¿sí? Como que Señor, y te alabo, Señor, y te alabo, y no salimos de ahí, te alabo, Señor, y no fluye nada, porque tenemos nuestra mente por allá, dispersa, en otras cosas. Entonces, cuando te des cuenta de eso, ¡pum!, enfócate en la oración, enfócate y concéntrate en lo que estás diciendo. Conecta tu mentecita con tu corazón y con tu boca. Que seas consciente de cada palabra que dices, que seas consciente de lo que estás diciendo, como si tuvieras físicamente al Señor frente tuyo, lo pudieras ver y hablar con Él. Lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, ¿sí? Por eso la palabra de Dios dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Tú estás orando y Señor, no me puedo concentrar, pero llevo cautivo todo pensamiento. Jesús, toma todo pensamiento y ayúdame a orar. Dile, Señor, ayúdame a orar, ¿sí? Porque ¿qué pasa cuando nos distraemos? Empezamos a hacer oraciones repetitivas. Y acuérdese que Jesús le dijo a los discípulos, no sean como los hipócritas, ¿sí? Que ellos que piensan que por sus muchas palabrerías serán escuchados. Porque Dios quiere oraciones ¿qué? De corazón. No por cumplir un tiempo, ¿sí? No por cumplir con un requisito, sino porque Él quiere escuchar una oración que nace del corazón, una oración sincera, una oración que es consciente de lo que dice. Entonces, lo primero, cuando su mente te ponga a volar, ¿qué pasa? Enfóquese, ¿sí? Enfócate en lo que estás haciendo, ¿sí? Entrégale todos esos pensamientos al Señor, todas esas preocupaciones a Dios. Segundo, listo, esos son consejos prácticos, ¿sí? ¿Sí está ¿El primero funcionó o no? ¿Sí? Vamos por el segundo.
también les va a ayudar a pasar más tiempo en oración. El segundo es alabanza. Cuando estés en tu tiempo de oración, pon alabanzas. La oración también puede ser como un tipo de oración porque tú estás expresando cosas a Dios. Pon la canción que te guste. Lo importante es que puedas conectar con Dios a través de la alabanza, de la adoración, de un canto. Si tienes que pedir perdón, pon una canción que habla del perdón, de pedirle perdón a Dios. Si quiere darles gracias, coloca una canción de gracias. Pero pon alabanzas en tiempo de oración. Eso va a hacer que te conectes más con el Señor y las palabras empiezan después a fluir. Se los aseguro. Después de que tú empiezas a alabar, empiezan a fluir esas palabras que no te habían salido a través de la alabanza. ¿Listo? Tercero. Aquí hay varios puntos dentro de este tercer punto. En este tercer punto habla de tener una ruta de oración o un modelo de oración, una guía de oración. ¿Sí? Modelos de oración hay hartos modelos de oración, que ahí uno podemos hablar de diferentes tipos en muchas prédicas podemos hablar acerca de modelos de oración. Pero bueno, yo les aconsejo que después de la alabanza, cuando estén en la oración, den gracias. Den gracias. Miren, hay muchas cosas por las cuales dar gracias. Muchas, ¿sí? Cuando tú haces un listado te das cuenta que hay mucho. Y lo que pasa es que hay un problema, mira, hay un problema cuando la gente ora y es que es muy general, muy genérico. Señor, gracias por todo lo que me das. Sí, sí, pero seamos específicos. Dale gracias porque tienes vida, porque respiras, porque tienes brazos, piernas, porque no estás en un hospital. Dale gracias por tu familia, por tus hijos, porque cuando abres el grifo sale agua. Dale gracias por todo. Hay muchas cosas por las cuales dar gracias. Hay muchas cosas. Porque Dios te perdonó, porque Dios perdonó tus pecados que eran muchos, porque Dios te dio vida eterna. Dale gracias porque Jesús murió en la cruz por ti. Así que si tú haces un listado de muchas cosas por las cuales vas a dar gracias, más tiempo en oración. Eso significa, entre más des gracias, más tiempo de oración. ¿Amén? ¿Sí? Entonces ese es otro consejo que quiero darles, hermanos. Siempre cuando oren sean específicos. No sean tan generales en sus oraciones. Entonces ya, segundo estamos tercer punto, bueno, dar gracias. Después de esto, puedes empezar, yo lo llamo así. Sí, yo lo titulo así y es hacer una oración expansiva. ¿Sí? Eso no es algo que está en la Biblia, ¿no? Es algo que es como un modelo que yo tengo, que hago, y es que empiezo pidiendo por mis necesidades, por mis cosas, ¿sí? Igual, cuando empieces a orar, sé muy específico. ¿Qué necesidades tienes tú? ¿Qué debilidades tienes tú? Dile a Dios que te ayude en tus debilidades, dile que te ayude en tu trabajo, empieza a orar por ti, por todo lo que tú necesitas. ¿Listo? Después de eso, ya cuando tú has orado por ti, como la oración es expansiva, después ora por tu familia, por tus hijos, ¿sí? Ora por tu papá, por tu mamá, por tus primos. ¿Hay cuánto tiempo iríamos de oración? Ya se nos fue harto, ¿sí o no? Así que ya orar 5 minutos no es una excusa, ¿sí? El que me ore 5 minutos, vea, lo bendigo. Después empiezas a orar por tu iglesia, por tu país. Y empiezas a orar cosa por cosa. Mira, si tú empiezas a orar, por ejemplo, por tu familia, mira qué necesidades tienen tus papás. ¿Qué necesidades tienen tus hijos? ¿Qué problemas tienen tus hijos? Ora por eso. Que les vaya bien en la universidad, en su colegio, en su trabajo. Si están enfermos, oren por las enfermedades de ellos. Igual, por este país tiene un montón de cosas por las cuales pedir. Hay muchas.
Y una cosa que yo hago, y es que yo me tomo muy en serio algo. Y cuando, mire, súper en serio me tomo esto. Cuando alguien me dice a mí, venga, ¿puede orar por esto? Seguro, tenga la seguridad que yo oro por usted. Haz una lista de oración de las personas que te piden oración. Y si no te lo piden, vaya, venga, usted no necesita que yo ore por algo. Tú necesitas algo por oración. Yo trato de preguntar, ¿sí? Y tenga la seguridad que he orado por ti. Si tú me has dicho, yo lo hago. Nombre, por persona de esta iglesia, he orado por nombre propio. He sido súper específico. Cuando me dicen que oren por sus hijos, lo hago. Conozco el nombre de sus hijos. Cuando me dicen los nombres de sus sobrinos, los conozco. De tus hijos, los conozco. Cuando me piden cada cosa, yo la apunto, la tengo en mi mente y empiezo a orar. No es que, yo oro por usted, hermano, yo oro por usted, hermano. No, hay que tomarse en serio esas oraciones por nuestros hermanos. Amén. Y eso también va a hacer que tu oración dure más tiempo. ¿Sí? También hay un tiempo, hay un momento en el que tú puedes pedir perdón. Porque todos los días la embarramos, todos los días le fallamos a Dios. Todos los días puedes tratar a una persona de tu trabajo, de donde estés, la puedes tratar mal con una actitud tuya, con una mirada tuya. Hay que pedir perdón. Pedirle perdón a Dios por todo lo malo que hacemos todos los días, porque es inevitable, vamos a fallar. Tú vas a fallar. Por eso todos los días es necesario pedir perdón. Si tú oras en lenguas, tómate otro tiempo para orar en lenguas, ¿sí? Tómate unos buenos minutos para hacerlo. ¿Quieren más consejos? ¿Sí? ¿Quieren más consejos? ¿O hasta ahí? ¿O con eso es suficiente? Listo, vamos a pasar más mucho. Aquí tienen horas de diversión, hermanos. Ahora, otro consejo que les doy cuando tengan su tiempo de oración es oren la palabra de Dios. Oren la palabra de Dios. ¿Qué significa eso? Que tú abres tu Biblia y empiezas a orar en voz alta, no a leer, a orar, a hablar la palabra de Dios. Lees el Salmo 23, el 91, el 18, lo que tú quieras. Confiesa lo que tú eres en Cristo. Coge un versículo, un capítulo y óralo, háblalo. Amén. Hazlo en voz alta. Todo esto nos ayudará a crecer en nuestra vida espiritual y en nuestra oración. ¿Sí? Entonces, hay un hombre de Dios, había un hombre de Dios que se llamaba Leonard Ravenhill, y me encanta, es un hombre que se dedicaba a la oración, pero hay una frase que él decía, que la oración no cambia a Dios, pero cambia al que ora. Amén, ¿sí? ¿Lo escuchamos? La oración no cambia a Dios, pero cambia al que ora. Amén. Por eso, hermanos, no podemos desmayar en la oración. La oración es vital, es la vida del cristiano, es uno de los alimentos del creyente. ¿Sí? Como dice el dicho, ¿no? El dicho popular, el que no ora, el diablo se lo devora. ¿Sí? El enemigo está como león rugiente buscando devorarte, destruir tu familia, destruir tu relación con Dios. Pero si tú oras, el enemigo no va a poder hacerlo. Acuérdense, cuando Satanás estaba tentando a Jesús, lo tentó y Jesús le hablaba la palabra de Dios. Pero ¿qué dice después? Que Satanás, ¿qué? Se fue. ¿Para qué? ¿Alguien sabe para qué se fue? Para regresar de nuevo. ¿Sí? Por eso todos los días el enemigo está buscando hacerte caer. Y por eso, como hoy sabemos que tenemos enemigos afuera y adentro, es importante mantenernos fuertes espiritualmente. Amén. Vamos a orar, hermanos. Pongámonos en pie. Eso es rápido y conciso. Sí, es
Por eso los tiempos de oración también son buenos. Martes en la mañana, jueves en la mañana. Los tiempos de oración en iglesia, vamos a estar ahí en la vigilia. ¿Cuánto vamos a venir a la vigilia? Mire, va a ser un tiempo increíble, van a haber invitados, pero lo más importante es que vamos a estar en la presencia de Dios. Vamos a pasar mucho tiempo en oración. Y todos estos consejos es para que aprendamos a disfrutar. La presencia de Dios es para disfrutarla. La presencia de Dios no debería ser algo que carga, sino algo que